Mi esposo me llamó vaga, y lo que le respondí destruyó nuestro matrimonio. La discusión empezó por una aspiradora robot. Todavía me cuesta creer que algo tan absurdo terminara sacando a la superficie años de cosas que llevaba guardándome. Ayer por la mañana estaba preparando mis cosas para empezar a trabajar cuando Rodrigo volvió a mencionar el aparato. Lo había comprado meses atrás sin consultarme. Llegó un día con una caja enorme, emocionado como un niño con juguete nuevo, y lo instaló en la sala mientras me explicaba todas las funciones que tenía. Yo nunca le pedí ese robot. Ni siquiera me interesaba. Desde el principio me pareció más complicado que útil. Para ponerlo a funcionar había que despejar habitaciones, mover muebles pequeños, revisar que no hubiera cables en el suelo y después abrir una aplicación llena de configuraciones que jamás terminé de entender. Siempre sentía que tardaba más preparándolo todo que pasando una aspiradora normal. Durante meses el aparato estuvo ahí. A veces lo veía cargándose en una esquina como una mascota electrónica abandonada. Rodrigo, sin embargo, parecía obsesionado con que yo debía usarlo. Aquella mañana volvió a insistir. ¿Y por qué nunca usas el robot? Suspiré. Porque para mí es más rápido limpiar de forma normal. Pues no tiene sentido. Lo compré para ayudarte. Intenté mantener la calma. Y te lo agradezco, pero si quieres usarlo, puedes hacerlo tú también. El silencio que siguió fue incómodo. Rodrigo dejó el teléfono sobre la mesa. ¿Por qué tendría que hacerlo yo? Porque tú lo compraste. No. Lo compré para que te ayudara a ti. Algo en su tono me hizo tensarme. Entonces úsalo cuando quieras. Yo no te lo estoy prohibiendo. Es que tú eres quien tiene que ponerlo a funcionar. Lo miré sin entender. ¿Por qué? Porque es parte de tus tareas. Mis tareas. Esas dos palabras me atravesaron como una aguja. Llevaba años escuchando comentarios parecidos, pero aquella vez algo fue diferente. Quizá porque estaba agotada. Quizá porque ya no tenía energía para fingir que no me afectaban. Todos los días me levantaba a las 7 de la mañana. Encendía el ordenador para mi trabajo remoto. Sacaba a Rocky a pasear. Regresaba y recogía los platos que habían quedado de la noche anterior. Lavaba ropa. Limpiaba la casa. Preparaba comida. Atendía reuniones. Respondía correos. Más tarde iba a mi segundo empleo presencial. Volvía cansada. Sacaba otra vez a Rocky. Preparaba la cena. Recogía la cocina. Y solo entonces, cerca de la noche, podía sentarme un rato. Mientras tanto, Rodrigo estaba jubilado. Pagaba la renta. A veces hacía las compras. Y después pasaba gran parte de sus días navegando por foros o comprando cosas para sí mismo. Nunca le reclamé nada por eso. Era su tiempo. Su dinero. Su vida. Pero escuchar que yo no estaba colaborando hizo que algo dentro de mí comenzara a hervir. ¿Y mis tareas? Pregunté. Sí. ¿Y exactamente qué parte no estoy haciendo? Rodrigo se cruzó de brazos. No colaboras como deberías. Recuerdo que me quedé inmóvil. No porque no tuviera respuesta, sino porque estaba intentando procesar lo que acababa de escuchar. Después de todo lo que hacía cada día, él realmente pensaba que yo era quien no colaboraba. Y lo peor era que no era la primera vez que me lo decía. Solo que esa vez ya no estaba dispuesta a quedarme callada. Cuando abrí la boca para responder, sabía que aquella conversación estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande que una discusión sobre una aspiradora. Y, por primera vez en mucho tiempo, no tenía intención de retroceder. Lo miré unos segundos antes de responder. No estaba buscando una pelea. De hecho, durante años había hecho exactamente lo contrario. Había tragado saliva, respirado hondo y seguido adelante cada vez que algo me dolía. Pero aquel día estaba cansada. Cansada de justificarme. Cansada de demostrar constantemente que hacía cosas que eran visibles para cualquiera que quisiera verlas. ¿No colaboro? Repetí. No como deberías. Explícame entonces qué significa colaborar para ti. Rodrigo soltó una risa corta. No empieces. No, explícamelo. Su expresión cambió. Siempre dejas cosas para después. Ahí entendí por dónde iba. Otra vez lo mismo. Mitra. Mi forma de organizarme. Las dificultades que llevaba años intentando manejar. No era un secreto. Estaba diagnosticada. Había pasado por médicos, tratamientos y estrategias para aprender a funcionar mejor. Cada tarea cotidiana requería más esfuerzo del que la mayoría de la gente imaginaba. Iniciar una actividad. Mantener la concentración. Terminarla. Pasar a la siguiente. Era un trabajo constante. Y aún así lo hacía. Todos los días. Porque la casa seguía limpia. La comida seguía apareciendo en la mesa.
La ropa seguía lavándose. El perro seguía cuidado. Mis empleos seguían adelante. Nada de eso ocurría por arte de magia. ¿Te estás hablando de mitad otra vez? Pregunté. Estoy hablando de que procrastinas. Sentí un nudo en el estómago. Porque esa palabra llevaba años persiguiéndome. La había escuchado de niña. La había escuchado de adolescente. La había escuchado tantas veces que durante mucho tiempo llegué a creer que realmente era perezosa. Mi madre me lo repetía constantemente. Si me costaba empezar algo, era vaga. Si necesitaba más tiempo para organizarme, era vaga. Si olvidaba algo, era vaga. Nunca importaba cuánto esfuerzo hubiera detrás. Solo importaba el resultado visible. Y ahora estaba escuchando exactamente el mismo discurso dentro de mi matrimonio. No soy una vaga, Rodrigo. Yo no dije eso. No hace falta que lo digas. Porque los dos sabíamos lo que estaba insinuando. La conversación se volvió más tensa. Cada frase parecía empeorar la anterior. Y entonces ocurrió. Yo pago la renta. La frase cayó entre nosotros como una piedra. Me quedé observándolo. No porque me sorprendiera, sino porque por fin lo había dicho en voz alta. Durante años había tenido la sensación de que existía una especie de contabilidad invisible dentro de nuestro matrimonio. Una donde el dinero que él aportaba tenía valor. Y todo lo demás parecía darse por sentado. Sí, pagas la renta, respondí. Exacto. Y yo también trabajo. No es lo mismo. Aquello me golpeó más de lo que esperaba. Porque mis dos empleos ocupaban prácticamente todo mi día. Porque el dinero que ganaba no era un pasatiempo. Porque llevaba tiempo intentando ahorrar para contribuir más. Porque incluso cuando estaba agotada seguía ocupándome de la casa. Y aún así, para él, no era suficiente. Nunca parecía suficiente. ¿No es lo mismo? Pregunté. No tergiverses las cosas. Pero ya no podía detenerme. Años de frustración estaban empezando a salir. ¿Quién cocina todos los días? No respondió. ¿Quién limpia? Silencio. ¿Quién lava la ropa? Nada. ¿Quién saca a Rocky? Su mandíbula se tensó. Y ya vas a empezar a sacar cuentas. Me reí. No porque me hiciera gracia. Porque la ironía era demasiado evidente. Él acababa de sacar la cuenta de la renta. Pero cuando yo mencionaba todo lo demás, de repente estaba exagerando. Sentí como algo dentro de mí terminaba de romperse. No era una explosión. Era más bien una claridad incómoda. La sensación de estar viendo una realidad que había intentado ignorar durante demasiado tiempo. Y entonces apareció un tema que llevaba años evitando. Uno que nunca había querido utilizar durante una discusión. Pero después de escuchar que yo no colaboraba, ya no pude seguir guardándomelo. Porque si íbamos a hablar de aportes dentro del matrimonio, había algo más que llevaba 5 años soportando en silencio. Algo que me había dolido mucho más de lo que él imaginaba. Y por primera vez decidí mencionarlo. Durante unos segundos me quedé callada. Todavía recuerdo la sensación. Era como estar parada frente a una puerta que había permanecido cerrada durante años. Sabía que, una vez la abriera, ya no habría forma de fingir que ciertos problemas no existían. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Pregunté. Rodrigo me miró sin responder. Que hables de colaboración como si fueras el único que aporta algo a este matrimonio. Su expresión se endureció. Ya estás cambiando el tema. No. Lo estoy ampliando. La tensión era tan evidente que ni siquiera intentábamos ocultarla. Llevo años intentando entenderte, Rodrigo. ¿Entender qué? Solté una carcajada amarga. ¿De verdad tengo que explicarlo? Él apartó la mirada. Y eso me dio la respuesta. Porque sabía perfectamente de qué estaba hablando. Nuestra intimidad. O, mejor dicho, la ausencia de ella. Durante los 5 años que llevábamos casados, habíamos estado juntos íntimamente apenas 3 veces. 3. A veces me parecía una cifra tan absurda que ni yo misma podía creerla. Y aún así había intentado comprenderlo. Sabía que tenía problemas de salud. Sabía que algunas cosas escapaban de su control. Por eso nunca lo presioné. Nunca hice escándalos. Nunca lo humillé. Nunca le exigí explicaciones. Había decidido aceptar esa realidad porque lo quería. Porque pensaba que el amor también consistía en comprender las limitaciones del otro. Pero escuchar que yo no colaboraba hizo que todo el resentimiento que había acumulado empezara a salir. ¿Y 5 años, Rodrigo? Él bajó la vista. No hagas esto. ¿Hacer qué? ¿Hablar de algo que existe? No es justo. No es justo. Noté cómo me temblaban las manos. ¿Sabes que no es justo?
Que yo lleve años intentando entenderte mientras tú me llamas vaga cada vez que algo no te gusta. Yo no te llamé vaga. O lo has insinuado suficientes veces. La discusión ya estaba completamente fuera de control. Ninguno de los dos estaba hablando de una aspiradora. Eso había quedado atrás hacía rato. Ahora estábamos hablando de todo aquello que habíamos evitado durante años. Siempre haces que yo sea el malo. No, Rodrigo. Lo que hago es callarme. Su silencio fue inmediato. Porque sabía que era verdad. Siempre había sido yo quien terminaba cediendo. Yo quien lloraba a solas. Yo quien se convencía de que no valía la pena discutir. Yo quien encontraba excusas para justificar comportamientos que me hacían daño. Pero ya no podía hacerlo. También sé que ves pornografía. Sus ojos se abrieron de golpe. La frase quedó suspendida entre nosotros. Catalina. No. Escúchame. Me escuchó. Porque por primera vez era yo quien no pensaba interrumpirse. Entiendo tus problemas de salud. Los entiendo de verdad. Pero no me pidas que crea que no existe ninguna necesidad cuando sí existe para otras cosas. Rodrigo se puso de pie. Eso no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver. Estás mezclándolo todo. Porque todo está conectado. Sentía años de frustración saliendo palabra por palabra. No estaba intentando herirlo. Ni humillarlo. Ni ganar la discusión. Simplemente estaba cansada de fingir que ciertos problemas no me afectaban. Porque sí me afectaban. Muchísimo. Me afectaba sentirme invisible. Me afectaba sentir que mis esfuerzos nunca contaban. Me afectaba que todo lo que hacía pareciera una obligación mientras todo lo suyo parecía una contribución extraordinaria. Y, sobre todo, me afectaba dar constantemente sin sentir que recibía el mismo nivel de consideración. La discusión continuó durante más de una hora. Hubo momentos en que ninguno habló. Momentos en que los dos levantamos la voz. Momentos en que simplemente nos miramos desde extremos opuestos de la habitación. Como si fuéramos dos desconocidos intentando entender cómo habían llegado hasta allí. Cuando finalmente terminó, ninguno había cambiado de opinión. Ninguno había pedido perdón. Ninguno había cedido. Rodrigo se encerró en su despacho. Yo me quedé sola en la cocina. Y mientras observaba los platos sobre el fregadero, apareció una idea que nunca había considerado tan seriamente como esa noche. Irme. No salir a caminar. No pasar unos días fuera. Irme de verdad. Alejarme de aquella casa. De aquel matrimonio. De aquella vida. Y cuanto más pensaba en ello, más real parecía la posibilidad. El problema era que había algo que me mantenía atada allí. Algo que no tenía nada que ver con Rodrigo. Algo que amaba demasiado como para abandonarlo a la ligera. Rocky. Aquella noche apenas dormí. Rodrigo permaneció encerrado en su despacho y yo terminé acostada en el sofá con Rocky a mis pies. Cada vez que cerraba los ojos volvía a escuchar la discusión. Las mismas frases. Los mismos reproches. La misma sensación de agotamiento. Por momentos me enfadaba. Por momentos me entristecía. Y por momentos simplemente me quedaba mirando el techo, preguntándome cuánto tiempo llevaba acumulando cosas sin decirlas. La idea de marcharme seguía dando vueltas en mi cabeza. No era una amenaza. Ni una forma de castigar a Rodrigo. Era una posibilidad real. Vivía en su país, no en el mío. La mayor parte de mi familia estaba a miles de kilómetros. Si hacía las maletas y tomaba un avión, podría empezar de nuevo. Pero entonces miraba a Rocky. Ya era un perro anciano. Los años se le notaban al caminar. Dormía más. Se cansaba antes. Necesitaba rutinas estables. Solo pensar en someterlo a un viaje de más de 12 horas me llenaba de culpa. Y luego estaba el dinero. Mi salario me permitía mantenerme. Pero no me alcanzaba para alquilar sola una vivienda en aquella ciudad. Al menos no sin ponerme en una situación muy complicada. La realidad era menos sencilla que una discusión donde alguien se levanta y se va dando un portazo. Había responsabilidades. Limitaciones. Consecuencias. A la mañana siguiente nos cruzamos en la cocina. Rodrigo estaba preparando café. Yo estaba colocando la comida de Rocky. Ninguno dijo nada. Ni un saludo. Ni una pregunta. Ni siquiera una mirada demasiado larga. Era extraño. Después de 5 años de matrimonio, parecíamos dos personas compartiendo accidentalmente el mismo espacio. Durante el día seguí con mi rutina. Trabajé desde casa. Respondí correos. Atendí reuniones. Saqué a Rocky. Preparé comida. Hice exactamente las mismas cosas de siempre. Pero algo había cambiado. Por primera vez las observaba desde fuera. Como si estuviera viendo mi propia vida.
Y me di cuenta de algo incómodo. Había normalizado muchas cosas. Había normalizado que mis esfuerzos fueran invisibles. Había normalizado sentir culpa cuando descansaba. Había normalizado justificar comentarios que me herían. Había normalizado que se cuestionara constantemente mi productividad. Porque cuando escuchas el mismo mensaje durante años, acabas creyendo que quizás tienen razón. Me había ocurrido con mi madre. Durante mi infancia y gran parte de mi juventud me hizo sentir que nunca hacía suficiente. Siempre faltaba algo. Siempre podía haber hecho más. Siempre había algún motivo para señalar mis defectos. Recuerdo perfectamente las veces que me llamó floja. Las veces que ignoró todo lo que se hacía para centrarse en lo que faltaba. Y lo peor es que terminé creyéndolo. Durante años pensé que había algo defectuoso en mí. Hasta que me fui de casa. Y entonces ocurrió algo curioso. Mi madre empezó a darse cuenta de todo lo que ya no estaba haciendo nadie. Las tareas que antes parecían aparecer solas. Las responsabilidades invisibles. El trabajo diario que nunca había sido reconocido. Con el tiempo incluso me pidió disculpas. No una vez. Varias. Reconoció que había sido injusta conmigo. Y mientras estaba sentada frente al ordenador aquella tarde, pensé en eso. Pensé en lo parecidas que sonaban algunas cosas. No porque Rodrigo fuera mi madre. No lo era. Pero la sensación sí era familiar. La sensación de que debía demostrar constantemente mi valor. La sensación de que mi esfuerzo solo era visible cuando desaparecía. Y entonces comprendí cuál había sido mi mayor error durante años. No era trabajar demasiado. No era ayudar. No era hacer las cosas con buena disposición. Mi error había sido asumir que los demás veían automáticamente todo lo que hacía. Nunca me quejaba. Nunca reclamaba. Nunca hacía inventarios de mis esfuerzos. Simplemente los hacía. Porque quería que las personas que amaba estuvieran bien. Porque me nacía hacerlo. Porque pensaba que era suficiente. Pero la realidad era otra. Cuando el trabajo silencioso se vuelve costumbre, muchas personas dejan de verlo. Y eso era exactamente lo que había pasado. Aquella noche Rodrigo y yo seguimos sin hablarnos. Pero por primera vez en mucho tiempo no lloré. No me encerré en el baño. No me pregunté qué había hecho mal. Me quedé sentada junto a Rocky, acariciándole el lomo mientras él dormía. Y tomé una decisión. No sabía si mi matrimonio tenía arreglo. No sabía si Rodrigo y yo encontraríamos una forma de entendernos. Pero sí sabía algo. Ya no iba a volver a quedarme callada. Porque el silencio me había costado demasiado. Y había llegado el momento de averiguar si la persona con la que me había casado era capaz de escucharme de verdad cuando finalmente decidía hablar. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Y terminó definiendo el futuro de nuestra relación. 2 días después de la discusión, Rodrigo fue quien rompió el silencio. Yo estaba terminando mi jornada de trabajo cuando apareció en la puerta del despacho improvisado que tenía en casa. Se quedó allí unos segundos. Como si estuviera pensando qué decir. ¿Podemos hablar? Lo observé sin responder de inmediato. Hacía años que yo era quien buscaba esas conversaciones. Quien intentaba arreglar las cosas. Quien daba el primer paso. Aquella vez decidí esperar. Sí. Nos sentamos en la mesa de la cocina. La misma donde había empezado toda la pelea. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente fue él quien bajó la mirada. He estado pensando. No respondí. Y creo que las cosas se nos fueron de las manos. Era cierto. Pero aquello no era suficiente. Los dos lo sabíamos. Catalina, continuó. No creo que seas vaga. Sentí una mezcla extraña de alivio y enfado. Porque era algo que necesitaba escuchar. Y al mismo tiempo era algo que nunca debió ponerse en duda. Entonces deja de tratarme como si lo fuera. Rodrigo asintió lentamente. Por primera vez parecía escuchar sin ponerse a la defensiva. Le expliqué cosas que llevaba años guardando. No solo sobre las tareas de la casa. También sobre cómo me sentía. Sobre el desgaste. Sobre la soledad. Sobre lo mucho que me había dolido escuchar constantemente críticas mientras mis esfuerzos pasaban desapercibidos. También hablamos de nuestra intimidad. De forma incómoda. Torpe. Dolorosa. Pero honesta. Más honesta de lo que habíamos sido en mucho tiempo. No resolvimos todo aquella tarde. Ni siquiera cerca. Algunos problemas llevaban demasiados años acumulándose. Pero ocurrió algo importante. Por primera vez ambos reconocimos que el problema existía. Y eso era más de lo que habíamos hecho durante años. Las semanas siguientes no fueron perfectas. Hubo discusiones. Hubo recaídas. Hubo conversaciones difíciles. Pero también hubo cambios.
Rodrigo empezó a asumir más responsabilidades sin que yo tuviera que pedírselo. Yo empecé a expresar mi cansancio antes de llegar al límite. Y, sobre todo, dejé de medir mi valor según la opinión de otras personas. Porque entendí algo fundamental. No necesitaba demostrar cada día que era útil para merecer respeto. No tenía que ganarme constantemente el derecho a descansar. No tenía que justificar cada minuto de mi tiempo. Mi trabajo tenía valor. Mi esfuerzo tenía valor. Y yo tenía valor, incluso cuando nadie estaba llevando la cuenta. No sé qué ocurrirá dentro de 5 o 10 años. No sé si Rodrigo y yo estaremos juntos para siempre. La vida no ofrece ese tipo de garantías. Lo que sí sé es que aquella discusión sobre una aspiradora nunca fue realmente sobre una aspiradora. Fue sobre años de frustración. Sobre reconocimiento. Sobre respeto. Sobre todo lo que dejamos acumular cuando creemos que callar es más fácil que hablar. Y aunque aquella pelea estuvo a punto de romper nuestro matrimonio, también me obligó a hacer algo que llevaba demasiado tiempo evitando. Defenderme. Porque después de años escuchando lo que supuestamente hacía mal, por fin fui capaz de reconocer todo lo que sí hacía bien. Y esa conversación conmigo misma terminó siendo mucho más importante que cualquier discusión que pudiera tener con Rodrigo.